Y para concluir este bloque, llamamos al podio a la doctora Candelaria Núñez y con su exposición titulada Prevención del parto prematuro. La doctora Núñez es médico pediatra, neonatóloga intensivista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de pediatría del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Hizo la subespecialidad en neonatología en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Es docente de la UNFU y de la Residencia de Pediatría en el Robert Reed. Es miembro de las Sociedades Dominicanas de Pediatría, de Medicina Perinatal, de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y del Colegio Médico Dominicano. Actualmente se desempeña como neonatóloga intensivista en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en el Robert Reed y en el Hospital General de la Plaza de la Salud. La recibimos con este aplauso. Buenas tardes. Agradecer primeramente al comité organizador por la invitación. Un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de lo que es la prevención del parto prematuro. No sin antes hablar de adolescencia, que son las que juegan un papel importante y son la protagonista de la mayoría de los partos prematuros que tenemos en nuestro país. Decir que la adolescencia tiene una importancia crítica en el desarrollo de los pueblos y las sociedades. Esta se define como el periodo del desarrollo humano en el cual tienen lugar los cambios biológicos, sexuales, sociales y biopsicosociales que dan lugar a lo que forma un individuo totalmente maduro y lo prepara para la reproducción. Según la OMS, cerca de 16 millones de adolescentes ya han tenido un hijo entre edades de 15 a 19 años. En nuestro país se reporta que existen alrededor de 2 millones de adolescentes entre estas edades que representan el 19% de la población, que van en un 97% por cada 1.000 nacidos vivos en edades de 15 a 19 años. El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2020 reportó una tasa de fecundidad en adolescentes de un 42.96% en edades de 15 a 19 años por cada 1.000 nacidos vivos. Para el año 2021, la Oficina Nacional de Estadística había reportado 20.529 adolescentes que estaban embarazadas. En mayo del año en curso, el MINER había reportado 1.154 estudiantes adolescentes que estaban embarazadas. Entonces, por eso decimos que las adolescentes son las protagonistas de la mayoría de los partos prematuros que tenemos en el país. Para la prevención del parto prematuro, se deben implementar medidas educativas como son la educación sexual integral. Aquí se debe brindar información precisa sobre consentimiento en una relación, consentimiento de un acto sexual, que tengan acceso a los que son los métodos anticonceptivos, uso de preservativos y una educación sexual saludable. También promoción de la toma de decisiones informadas. Se debe dar información precisa de lo que es una relación, un consentimiento de una relación sexual en edades entre 15 y 19 años, y también tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que estos servicios sean de calidad, que se puedan identificar los factores de riesgo y que se puedan permitir el uso de continuar un embarazo sin necesidad de una pérdida. Se debe hacer promoción de relaciones saludables, orientar a las madres y a las adolescentes a tener relaciones saludables bajo consentimiento y que también evitar lo que son el maltrato en una relación, que a veces provocan también el parto prematuro, que se está incluyendo ya como un factor de riesgo. Se debe brindar apoyo emocional y psicológico, sobre todo a las adolescentes y los padres jóvenes, dando grupos de apoyo y haciendo grupos sociales. Se debe vigilar la adherencia a la asistencia a las escuelas, evitando así la deserción escolar, sobre todo en la edad de las adolescentes. Entonces, vamos a hablar del parto prematuro. La OMS define el parto prematuro como todo nacimiento que se presenta antes de las 37 semanas de gestación, con una madre gestante
que tenga una fecha de menstruación segura y que se haya valorado la edad gestacional por una ecografía del primer trimestre. De acuerdo a la edad gestacional, el prematuro se divide en 3 grupos. Un primer grupo, que son los prematuros extremos, que son los que corresponden al nacimiento antes de las 28 semanas. Prematuro moderado, que es el que va de las 28 a las 33 semanas, y el prematuro tardío, que va de 34 a 36 semanas. Hay escuelas internacionales que incluyen el prematuro tardío hasta las 37 semanas, por lo que se recomienda no realizar cesárea electiva antes de las 38 o 39 semanas de gestación. Perdón. Para el parto prematuro se presenta en un 75% de manera espontánea. De este 75%, hay un 60% que corresponde a lo que son las enfermedades maternas, como pueden ser infecciones, alteraciones genéticas, malformaciones estructurales, igual que a nivel del feto, y también hay un 35% que no tiene causa definida, que puede ser, no tiene un causa ni factor de riesgo. Un 15% se presentan antecedentes de parto prematuros previos, un 85% van a representar lo que es una historia familiar de parto prematuros previos, y también hay un 25% que se incluye en lo que son las causas clínicas o iatrogénicas. Este es un cuadro comparativo de los nacimientos prematuros en nuestro país desde el año 2021. Se hizo una relación, en el año 2021 se nacieron 69.948 bebés nacidos vivos, de los cuales 4.140 fueron prematuros. Estos representan el 5.9%. Para el año 2022 nacieron 70.199 nacidos vivos, que representaban entre estos 5.000 prematuros con un 7,1%. Para el año 2023 se han reportado hasta el mes de septiembre, que fue donde se hizo el corte, 68.095 nacidos vivos. De estos, 4.976 corresponden a prematuridad, que representan el 7.3%. Cabe destacar que esta información la suministra el Servicio Nacional de Salud con la red pública del país, que aquí no están contabilizados los que nacen vía privada, o sea, en centros médicos privados, que el número es mayor y el porcentaje es mayor. El objetivo principal para la prevención del parto prematuro es establecer políticas de salud que puedan identificar los factores de alto riesgo. Aquí se puede utilizar recursos de educación médica, que puedan ser educación médica continua, el uso de tecnología de alto impacto de diagnóstico, integrándola al criterio del manejo clínico, reforzando por una interacción interinstitucional y que pueda tener diferentes beneficios, tanto asistenciales como docentes y de investigación, que puedan prestar una mejoría en la tasa de atención y en la morbimortalidad materno-perinatal. Como objetivo secundario es poder extender esa evaluación a la identificación de anomalías congénitas, a la predicción de preeclampsia y también a la identificación de lo que es un factor de crecimiento intraútero fetal. Hay criterios de atención para la prevención del parto prematuro que se van a clasificar dentro de los factores de riesgo. Estos factores tienen diferentes clasificaciones que pueden ser maternos, fetales, ambientales, historias familiares, entre otros. Y hay un factor de riesgo muy importante que se considera estructural o mecánico, que está dentro de los factores maternos, que es el que se está prestando mayor atención para la prevención del parto prematuro, que es la medición de la longitud cervical. La longitud cervical se debe realizar entre las 16 y 22 semanas de gestación por una sonografía transvaginal o pélvica, y tiene una medición que va a ser predictiva para el factor de alto riesgo para parto prematuro. Tiene una media de 25 milímetros,
que dependiendo de las mediciones que se haga, si está por encima de los 25 milímetros puede esperar y hacer atenciones con más lentitud, pero si esta está por debajo de los 25 milímetros, entonces hay que actuar de inmediato. Entre los factores que podemos mencionar también está el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel de educación, lo que son enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los hábitos tóxicos, sobre todo cigarrillo y alcohol, los ambientales, hacinamientos, historias de dónde viven, si hay fábricas cerca, si hay ríos, cañadas, entre otros. Y también edades maternas, que son alto y bajo, que corresponden a lo que es la adolescencia o embarazadas por encima de los 35 años de edad. También está lo que es la historia de reproducción, si ha tenido esa madre un parto prematuro previo o una historia familiar de partos prematuros. Si ese parto prematuro previo con una longitud, tuvo una medición de longitud cervical. Si tuvo abortos anteriores, partos prematuros antes de las 24 semanas, si tuvo un aborto antes de las 16 semanas o luego de las 16 semanas, si tuvo natimuertos, óbitos, si esa paciente tuvo cesárea anterior y ahora presenta y no tuvo ninguna complicación, si llegó con una labor de parto o una dilatación cervical completa, eso es importante conocerlo. En el embarazo actual se debe investigar las historias de sangrados. En el embarazo actual se deben investigar las historias de sangrados, sobre todo en el primer y segundo trimestre. Se deben investigar si hubo o no técnica de reproducción asistida, porque esto también puede producir lo que es un parto prematuro, sobre todo un embarazo múltiple. También si tiene polihidramnio, oligohidramnio y si hay retraso del crecimiento intrauterino. Esto es un estudio que se realizó en el país, donde se realizó en 7 maternidades a nivel nacional, donde se evaluaron 1.544 embarazadas, donde ellos como factor de riesgo principal encontraron la edad materna. De entre ellas tenían 234 adolescentes y 96 madres por encima de los 35 años. Entonces, también historia familiar y personal de parto prematuro, o sea que los mismos factores de riesgo que se mencionan se encuentran a nivel nacional. Para la prevención, lo primero es la educación del embarazo en adolescente para la prevención del parto prematuro. Podemos tomar medidas como son las actitudes maternas. Esto implica la restricción de la actividad física en una embarazada que tenga un factor de alto riesgo. Se ha demostrado que esta actividad física se debe restringir siempre y cuando amenace haya inminente de parto prematuro o que sea haga trabajos extremos, porque para prevenir sin tener ninguna condición, eso lo que produce es estrés y puede producir el parto prematuro, porque estar acostado en su casa sin tener una necesidad, eso provoca mucha inquietud y puede que presente contracciones. En cuanto a la nutrición, un nivel nutricional con una alimentación adecuada, que sea balanceada, que aporte los nutrientes y requerimientos diarios. Se ha demostrado que administrar nutrientes extra no previene el parto prematuro. Que tenga un buen control prenatal, donde este control prenatal abarque desde la etapa preconcepcional, que se puedan establecer los factores de riesgo, identificando ahí los factores de riesgo modificables, que como son la hipertensión arterial, la diabetes, los hábitos tóxicos. Tratamientos, el cuidado periodontal, como mencionaron anteriormente las ponentes de odontología, esto se ha demostrado que también puede llevar a la producción de un parto prematuro y un bajo peso al nacer. El uso de antibióticos, que no se use antibióticos de rutina, no se debe usar porque tenga una amenaza de parto prematuro una gestante, administrar antibióticos. Primero hay que hacer cultivos si tiene secreción, si no, cultivos vaginal, cultivo anal, hacer el tamizaje de lo que es el estreptococo del grupo B. Si esta paciente tiene cultivos positivos con patógenos específicos, membranas íntegras y está asintomática y tiene una inminencia de parto prematuro, en ese momento sí se debe administrar antibióticos.
Igual si esa paciente tiene una rotura prematura de membrana y es un inminente parto prematuro, con las anteriores, con cultivos positivos, pues debe sí administrarse lo que es el uso de antibióticos. Todo paciente gestante con un reporte de un estreptococo en un tamizaje de estreptococo B, una Klebsiella, una E. coli o una clamidia, o que tenga una vaginosis bacteriana, se debe administrar antibiótico previo al nacimiento. Y también lo que es la medición de la longitud cervical, como lo dijimos anteriormente. Se debe utilizar el uso de progestágenos en pacientes que tengan historias, aunque estén de partos prematuros, entre las edades de 16 a 24 semanas, se debe administrar esta, cuando tengan sobre todo una medición de longitud cervical menor de 25 milímetros, aunque estén asintomáticas. El uso de cerclaje está indicado en las pacientes con partos prematuros previos, que hayan nacido antes de las 34 semanas, que tenga historia familiar de parto prematuro, que se haya presentado en este momento un factor de riesgo y que tenga una longitud cervical menor de los 25 milímetros. Y también está indicado en las gestantes con partos embarazo múltiple. Se deben utilizar terapias complementarias para mejorar la morbimortalidad y el desarrollo. Aquí está la utilidad de los esteroides. Los esteroides tienen una utilidad muy importante porque estos van a disminuir lo que es el ingreso a la UCI, lo que es la disminución del uso de pacientes que vayan a ventilación mecánica, van a disminuir lo que es el síndrome de distrés respiratorio y así van a tener una menor hospitalización y un mayor tiempo en la casa. Están indicados dos esteroides, que son la betametasona y la dexametasona, con una dosis máxima de 24 miligramos, y se deben utilizar entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional. También está lo que es la utilidad del sulfato de magnesio, que se ha utilizado como protector neuronal, que esto evita lo que son la parálisis cerebral y la disfunción neuronal motora. Y se debe utilizar en menores de 32 semanas, o sea, en las gestantes con menos de 32 semanas, con una dosis inicial de 6 gramos y continuando con 2 gramos hasta el momento del parto. Para la prevención del parto prematuro es importante la educación de la prevención del embarazo y se deben administrar algunas estrategias de salud pública, como son un mayor acceso a los servicios de salud, que estos servicios tengan consulta prenatal del prematuro, que se haga una consulta específica para el prematuro, donde se puedan identificar los factores de riesgo y donde estos factores, como dice la número 2, mejorar la optimización de estos factores de riesgo y si tiene que se sean administrar lo que es el uso de la progesterona, el uso de los corticoides y los protectores neuronales antes de las 34 semanas de gestación. Se recomienda que los partos prematuros sean atendidos por un personal médico entrenado y calificado. Todos sabemos que eso no pasa, pero eso es lo ideal, para que no se pierda el tiempo y se puedan hacer las medidas correspondientes en una intervención oportuna. También, en métodos de concepción de alta complejidad, se debe recomendar que se haga la transferencia de un solo embrión. Todos sabemos que en la reproducción asistida siempre los embarazos por lo regular son embarazos múltiples y esto lo que favorece a la predicción del parto prematuro. Este es un esquema, tiene luz. Este es un esquema que habla del embarazo único, asintomático, sin parto prematuro espontáneo previo. Si la paciente es así, que no tiene parto prematuro previo, se debe hacer una medición de la longitud cervical mediante la ecografía transvaginal entre las 18 y las 24 semanas de gestación. Si esa longitud cervical está por encima de los 25 milímetros, se hace atención prenatal de rutina. Pero por el contrario, si esa longitud cervical está menor o igual a los 25 milímetros, se debe administrar progesterona hasta las 36 semanas de gestación, es lo que sugiere este cuadro que sacamos de una guía. Si la medición de la longitud cervical le dan seguimiento de 1 a 2 semanas hasta las 24 semanas de gestación. Si esta longitud cervical
tiene menos de 10 centímetros en una consulta anterior, se considera cerclaje cervical. En pacientes con embarazo único, con aborto espontáneo único, con un único previo o parto prematuro entre las 16 y 36 semanas de gestación, se debe considerar el uso de progesterona hasta las 36 semanas de gestación. Si la medición de la longitud cervical está entre estas semanas, 16 a 36, entonces, si está mayor o igual a 20 milímetros, se debe repetir la medición de la longitud cervical cada 2 semanas hasta cumplir las 24 semanas de gestación, mientras el cérvix permanezca por encima o igual a los 30 milímetros. Si ese cérvix en esa longitud, en esa medición, se mantiene entre 26 a 29 milímetros, se debe repetir la medición hasta las 24 semanas, siempre y cuando se mantenga en esta medición. Si por el contrario, en la semana que correspondiente mide igual o menor a 25 milímetros, pues se debe considerar el cerclaje cervical y mantener la progesterona hasta el momento del nacimiento, si es que no se puede controlar las contracciones. En pacientes con embarazo único, con síntomas de parto pretérmino, se deben hacer la toma de cultivos vaginal y rectal. Si esta paciente tiene contracciones y una dilatación cervical menor de 3 centímetros, se debe hacer la medición de la longitud cervical por vía transvaginal. Si esa medición corresponde a mayor o igual a 30 milímetros, se da manejo conservador. Si la paciente está en el hospital, pues se debe considerar el egreso y si no hay cambios, luego de la evolución. Si esa toma de la longitud cervical está entre 15 a 29 milímetros, se da seguimiento semanal con cervicometría, o sea, con mediciones de la longitud del cervix y verificar los signos de infección. Si esa infección está negativa, pues se da manejo conservador. De lo contrario, si esa medición está por menor de 15 milímetros, se debe dar manejo activo intrahospitalario, considerar tocolíticos y esteroide. Y de igual manera, si esos cultivos están positivos, pues se debe dar manejo activo intrahospitalario, considerar tocolíticos y esteroides. De igual forma, si tiene contracciones o la dilatación cervical del cuello está por encima de los 3 centímetros, se debe dar manejo activo intrahospitalario y administrar lo que es el uso de tocolítico y esteroides. Entonces, para la prevención del parto prematuro, lo fundamental es la educación en prevención del embarazo, en adolescentes y activar las medidas correspondientes. Muchas gracias.